Vamos a iniciar nuestra clase y vamos a armonizarnos un momento con esta melodía. Solo basta cerrar nuestros ojos, adoptar nuestra postura cómoda, la del faraón, con los pies bien plantados en el piso, las palmas de las manos recargadas en las piernas, con las palmas hacia arriba, y solo escuchamos la melodía, tratando de escuchar los diferentes instrumentos musicales, y lo que me invita a esta melodía. Y en esa armonía y en esa sintonía vamos a abrir nuestros ojos para estar en esa completa sintonía este día para nuestra clase. Y bueno, pues aquí presentes para iniciar la clase, para seguir con nuestro curso. Y bueno, la semana pasada prácticamente concluimos de ver el árbol sefirótico y solo nos quedó pendiente ver a Malhut. Malhut es la última sefirot y es la número 10 del árbol de la vida o el árbol de vidas o sefirótico, y Malhut significa reino. Es la 10ª, tiene de color verde oliva o también puede ser hasta café, sí, verde oliva. Su signo zodiacal es el ascendente. Aquí es donde todos estamos con el ascendente. Este sería nuestro ascendente. Y el atributo del alma es muy interesante porque tiene que ver con la humildad. Es un tema muy interesante dentro de la Cábala porque la humildad es ese aspecto que es un desafío para la humanidad y un desafío para aquellos que estamos trillando los senderos espirituales, los trabajos espirituales, los trabajos de trascendencia, los trabajos con uno mismo, los trabajos con la vida, con el entorno. Y la humildad dice que es esa conciencia de la pequeñez humana frente a la creación. Y esto es algo pues muy interesante, porque nosotros con lo que nos da la vida, lo que nos da Dios, nosotros creemos que estamos como siendo superiores ante esa luz.
Bienvenido, Francisco. Aquí Buenas tardes. estamos con la clase. ¿Ahorita no tienes paciente? Se acaba de ir. Bueno, perfecto, excelente. Aprovechemos. Sí, Nos quedamos la semana pasada, decía yo, con la Sefirot de Malhut. Sí, es la última. Esta Sefirot es la número 10 dentro del árbol y tiene un atributo muy interesante que es el atributo de la humildad y también es de color como verde oliva y aquí está el ascendente, ahí se coloca el ascendente dentro de los signos, ahí está nuestro ascendente y en esta Sefirot también tenemos como cualidad que es la última expresión donde se concretiza toda la creación, ¿sí? Y es una autoexpresión. Es la obra del arte final de todo lo que se creó. Y ahí se encuentra todo lo que nosotros vemos, los planetas, todos los reinos, incluyendo al humano. Entonces, ese atributo del alma que tiene que ver con la humildad es bien interesante porque dice los cabalistas que es la conciencia de la pequeñez humana. Es decir, que nosotros, ante toda la creación y ante todo lo que hay, nosotros tenemos que vernos infinitamente pequeños ante todo lo creado. Y también frente a la creación, pero también frente a Dios, frente a la vida. Entonces, cuando hablamos también frente a la vida, es que muchas veces nosotros esos conocimientos que vamos adquiriendo en la vida, pues ¿de dónde provienen? ¿De dónde emanan? Esa sería como una primera pregunta. Y de acuerdo a la Cábala, se dice que desde Keter, que es la luz, nos llegan a nosotros esos destellos de entendimiento, de conocimiento, y que nosotros después, con todo el proceso que vamos llevando a través de la Sefirot, donde van esas pantallas revelándonos la información, concretizamos esa idea, ese mensaje que nos da la luz y nosotros lo realizamos aquí en la Tierra, pero realmente siempre es emanado de alguna fuente divina. Entonces, la humildad sería el que también nosotros somos, pues como esos pequeños vasos de conductores de energía, de luz, de conocimiento, y que solo servimos a Dios, a la vida, para que el ser humano conozca y nos vaya conociendo. Y nos vamos revelando nuestros conocimientos a través del tiempo, de cómo vamos nosotros conectándonos con ese gran potencial que es la luz. Y en ese mismo sentido nosotros nos desarrollamos y revelamos y, y compartimos lo que es la creación. Quiere decir entonces que en todo momento la creación siempre hace su presencia a través de cada uno de nosotros y depende de nuestros conocimientos, de nuestro avance que vayamos teniendo, es como lo expresamos. Sería un tanto así. Entonces, con esto, con esta parte, podemos decir que aquí con esto concretizamos todo lo que viene siendo la Sefirot, que finalmente, en resumen, son las emanaciones divinas que a través de todas estas 10 pantallas que vimos, 11 más bien, con DAT, la no Séfira, podemos ver que en cada una de ellas se revela la luz de manera distinta. Tiene propósitos distintos, pero al final de cuentas son fuentes sagradas, emanaciones sagradas que nos ayudan a realizarnos, o sea, para vivir un poco mejor en la tierra. Y bueno,
con la parte de Malhut, pues es más que reto para toda la humanidad el que cada quien alcancemos algún día ese trabajo de la humildad, que no es un tema fácil porque diario es un gran reto. Hoy mi esposo me decía, pues yo a mí eso de la humildad, pues la verdad como que, o la fe, él me hablaba de la fe. Para mí no, dice, porque todavía me sigo peleando con los que manejan mal, con los que se atraviesan mal en la calle, nos atropellan casi, los de las motos, etcétera. Sí, yo creo que todavía con la humanidad no. Y yo la traigo con el tema de la fe. Yo sigo en este tema de la fe que, perdón, con la humildad, porque la humildad es todo un reto. Sí, hay veces sí lo expreso así, pues así es como me llega la información y lo puedo decir y expresar, pero de repente pues me sale el ego y se me eleva el ego y hoy, por ejemplo, un compañero de, digamos, en estos temas cabalísticos, que tenemos un grupo de colegas, y me decía él, pues yo creo que Carmen, para mí es como que tú eres la que tienes un poco más de avance en este grupo con nosotros, más que otra maestra que, bueno, pues, de hecho es maestra inclusive de sendero, ¿no? Y, y reconocida como tal, como maestra, por su trabajo que ha hecho con ella hacia la humanidad. Y yo me quedé callada pensando y diciendo, bueno, Carmen, te tienes que bajar de esa pequeña hoja. Entonces, pero siempre estamos como tocados, ¿me explico? Y entonces el tema de la humildad, pues es finalmente siempre ser en la pequeñez ante todo, ante todos. Y pues tampoco darnos a notar y así salirnos con la medalla aquí en la mano colgando en el cuello, ¿no? O la corona, cosas de ese tipo. Pero en mi caso sí es un reto. Yo tengo mucho que trabajar con eso cada día y en cada momento. Muy bien, dentro de toda la propuesta de Kabbalah para principiantes, está otro tema muy interesante que vamos a empezar a ver hoy. Y se trata de los senderos de sabiduría. Los senderos de sabiduría, decía yo al principio, que son esas uniones que hay entre la sefirot, en cada sefirot, ¿sí? Y entonces, a mí me gusta empezar con el sendero que une entre Malhut y Yesod, ¿sí? Ese sendero se llama Tap, es la que vemos aquí en el diagrama, en el árbol. Entonces, Tap, así se llama la letra, o el sendero más bien, Tap, que es una letra hebrea, significa cruz, también marca, sello, tiene muchos significados. Y muchos de estos significados tienen que ver con la forma de la letra. Y también porque estas letras fueron elaboradas con base también a jeroglíficos, ¿sí? Entonces, por ahí viene un poquito el tema de ese nombre. Y también, en este caso, ese dibujo y significado tiene que ver también con el propio idioma en hebreo. Entonces, este significado es muy ilustrativo porque justamente nosotros cuando queremos iniciar un proceso espiritual, el que sea, el que se les ocurra, es más, hasta leer o estudiar la Biblia básicamente, ese sería un proceso de luz, porque te está dando luz a algo, ¿verdad? Leer algún libro también es parte de un proceso. No, no necesariamente tendría que estar un maestro, aunque los cabalistas siempre dicen que debe de haber alguien, un mentor que te guíe. Y
Pero bueno, hay otras enseñanzas que, bueno, no necesariamente está ahí el maestro, pero esto es opcional al final del día, ¿no? Entonces, una de estas significados dice la muerte, y la muerte tiene que ver en nosotros terminar, dejar de vivir de esa manera, morir, que muera todo eso, que muera el dolor, que muera el apego, que muera el orden que debe de ser así, y si no, ya no funciona, si no estoy en este proceso, ya no hay otro que funcione. Entonces, Cábala no es el único proceso, ni el mejor, ni la mejor, ni la neta. Es uno de tantos que a lo mejor algo te va dejando aquí, en lo poquito que hemos visto en este curso introductorio. Y va por ahí. Y también tiene que ver con marca o con cruz, porque justamente es una manera en que te va a dar un inicio de trabajo. Entonces, este sendero es el que si nosotros decidimos tomar algo, es que queremos abandonar eso que no nos gusta, terminar con eso para iniciar un nuevo camino. Y entonces el trabajo es despertar una nueva conciencia, es dejar atrás el estado de muerte. Mabet es muerte en hebreo, para ir despiertos en busca de una verdad, que es Emet. Emet es verdad. También a Yesod decimos que es la verdad, si nos acordamos un poquito de lo que hemos estado viendo. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros de la humildad, que es Malhut, porque ese es su atributo del alma, del estado de humildad, vamos en busca de la verdad, pero sí y solo sí, eh, convencidos de que queremos un cambio y que vamos a terminar con lo que iniciamos un día y que no nos está dejando como muy satisfechos, ¿no? No nos deja algo de bueno, que queremos nosotros iniciar algo nuevo y que tiene que ver con la luz, porque el punto es llegar a Keter, ¿verdad? Hacia la luz. Entonces, por eso es que empezamos de Malhut hasta Yesod, ¿va? Y es interesante, ¿verdad? Cómo podemos ir uniendo después los senderos con la Sefirot. Un poquito. Sé que es mucha información, pero trato de hacerlo así como lo más simple. El siguiente sendero se llama Lamet y lo voy marcando aquí con azul en el cuadro, en la marca. Si estás en celular, pínchale donde dice Carmen para que se vea más grande la imagen. Entonces, Lamet es el siguiente sendero que va de Yesod a Jot y significa aguja, aguijón, también significa enseñanza, instruir, aprender. Esta letra, este sendero es la letra más grande del alfabeto hebreo, es la que sobresale su cabeza, ¿sí? Y es un aguijón, es algo con lo que te va a empujar. Es como aguijón donde pinchan a los bueyes para que caminen en la yunta, en las milpas, para que puedan arar, ¿sí? El que te empuja, el que te va a decir, órale, y tiene que ver con enseñanza. Entonces, con instruir, con aprender, todos nosotros tenemos que tener un conocimiento, ¿sí? Y entonces, Yesod, que es ese fundamento, ese camino de la verdad, te va a llevar a Jot. ¿Para qué? Para que tengas ese conocimiento también, que tiene que ver con el conocimiento Jot, pero veíamos que Jot nos da esa honestidad, ¿sí? Y autenticidad. Nosotros debemos de ser muy auténticos y honestos ante lo que estamos haciendo para poder cruzar ese sendero, es para que ese sendero cruce hacia esas dos energías. Entonces, ese sendero tiene que ver con eso. El estudio es muy importante, tener los conocimientos, las enseñanzas, pero también ese empuje. Y el empuje
no es como que ahorita estudié y mañana pues ya ahí me quedo, ¿no? Es algo, siempre es algo constante, ¿me explico? Es algo constante. Y también J tiene que ver con que lo compartas, en la comunicación a través del verbo, de comunicar lo aprendido, ¿sí? Es una energía que también te invita a esa parte. Después está otro sendero que se llama Nun, y esa la une entre Yesod y Netzach. Y su significado es germen, es una percepción, es también pez. Por la forma, les decía yo, la forma de la letra como que también la relacionan con animalitos. Y entonces, el trabajo de este sendero es el sendero de la confianza absoluta a Dios a través de una comprensión superior de la vida y de la armonía y belleza que nos rodea. Entonces, la fe es confianza, esperanza. Decíamos que Yesod es esa, mm, ese fundamento, ¿sí? Es el sendero de la energía donde nosotros vamos a conocer la verdad. Pero Netzach, ¿se acuerdan que hablábamos que tiene un atributo del alma que tiene que ver con la fe? Entonces, la fe es una fuerza, ¿sí? Y es lo mismo que te invita esta NUN. Tenemos que tener esa fuerza, esa fe, esa confianza absoluta. Confianza absoluta a que nosotros, a través de este sendero, vamos a encontrar la verdad y también nos vamos a fortalecer a través de la fe, de la confianza, ¿sí? Es como se unen estos senderos. ¿Qué te parece, Francisco? Interesante, ¿no? Sí, entonces seguimos con los senderos y ahora viene la MEM. La MEM es un sendero muy interesante porque dentro de los senderos hay 3 letras madres, ¿sí? La primera letra madre es esta, la MEM, que une a Jot con Netzach, ¿sí? Entonces, su significado es nacimiento, también tiene que ver con la madre y el origen, ¿sí? El nacimiento, porque vas a tener ese nacimiento una vez que tú salgas de ese yesod, de ese apego, si de esa esclavitud, me explico, porque sí llegamos a empezar el camino, pero el primer sendero que te dice hay que trabajarle duro es yesod. La primer sefirot es yesod, dice hay que trabajar con los apegos, hay que trabajar con la sombra, hay que trabajar con esos miedos, ¿sí? Cuando nosotros superamos y trabajamos esa parte de los miedos, viene este sendero que se llama MEM y ahí empieza nuestro nacimiento y tiene que ver con el agua. El elemento que le corresponde a MEM es el agua. Cuando nosotros nacemos en el agua, ¿no? En la placenta y es agua y es durante 9 meses. Entonces, el trabajo de esta MEM, de este sendero, es el poder de perseverar en el cambio, con el poder de vigorizar, profundizar en nosotros mismos. Es el proceso de una muerte, de una muerte inferior y un nacimiento, es decir, el momento de cambio, de un nuevo nacimiento, el sendero de la interiorización. Con nosotros vamos a empezar ese proceso de nacimiento, ¿sí? De un renacer para llegar a la luz. Y recordar que Jot es esa, ¿cómo se llama? Energía que nos ayuda a tener ese conocimiento inferior, pero también que a través de esa honestidad y la autenticidad y con con esa fe y esa confianza y esa fuerza, nosotros podemos producir algo. Cuando un bebé está en el vientre, necesita esa fuerza
mucha fe, ¿sí? Pero también como esa honestidad de mi nacimiento, si lo quiero, me explico, si yo deseo ese proceso, porque interiormente hay bebés que no lo quieren y abortan, ¿no? Abortan el proceso del nacimiento porque no hay un soporte de fe. Y eso tiene que ver con la mente. Bueno, a lo mejor eso te hace útil a ti o te da un poco más de sentido con lo que conoces a través del trabajo como médico, ¿no? Entonces, fíjate que es lindo, ¿no? ¿A poco no? Cómo esta parte espiritual la desconocemos y hasta desde la parte espiritual también en nuestros procesos está. Y esto tiene que ver con el séptimo y el octavo fecha del momento del nacimiento, ¿sí? O en otro sentido, cuando nosotros vamos a nacer hacia la luz, es un nacimiento hacia la luz, es un proceso de mi nacimiento, es como, pues sí, como mi primer bautizo, por decirlo así, porque para que yo empiece a salir de mis ataduras, a salir de mi parte oscura y avanzar. Y yo digo que siempre estamos avanzando, no necesariamente tenemos que como que terminar algo, tan solo con que nos demos cuenta de algo y que lo abandonemos, es entrar en esas aguas en donde nosotros nos fortalecemos y purificamos nuestra alma. Muy bien. Entonces, seguimos avanzando un poquito y el siguiente sendero se llama Reish. Justamente está entre Yesod y Tiferet, ¿sí? Aquí su significado es cabeza, comienzo y también tiene que ver con pobre, con la palabra pobre. Entonces, el trabajo de este sendero en donde nos enfrentamos a nuevos niveles de percepción de la realidad, de nuestros errores, de aquellas experiencias en la vida que se nos presentan bajo la visión de lo que llamamos mal. La elección de elevarnos o degradarnos y el deber de considerar y de elegir entre el bien y el mal, entre el bien y el mal, entre correcto o incorrecto, en la elección de percepción de cambiar. ¿Qué quiere decir esto? Que como yo estoy haciendo mi trabajo en Yesod, y entonces este sendero solo te invita, ven, sigue el camino, ¿sí? La cabeza es un comienzo. Cuando nosotros no nacemos a través de los pies. A través de los pies es la muerte. Es cuando se enfría los pies y de hecho cuando nos sacan de los hogares o de los funerarios y todo eso, te sacan por los pies, no por la cabeza. Cuando nacemos a través de la cabeza y la cabeza es un comienzo, ¿sí? ¿Y por qué? Porque la cabeza también tiene que ver con el gran rostro de Dios. ¿Se acuerdan? El Inampin, cuando vimos Keter Hokmai Vina. Entonces, nosotros con esto, este sendero de Resh te dice, sigue a través de tu cabeza, porque con Keter, aquí en la fontanela, nos comunicamos y nos conectamos hacia Keter. Entonces, sigue tu proceso, está bien, hoy conociste esta parte de ti, la trabajaste a través de tu Yesod, pero sigue hacia la luz porque Tiferet es una pantalla que te invita a la unificación, a la unidad, a unificarte, a, a, a seguir el camino del pilar del medio para conectarte con Keter. Ese es el sendero. Pero la Reish tiene esa fuerza. Y entonces dice, un nuevo comienzo. Me gustaba antes en Radio Universal, igual y en todos los estados se escuchaba, quizás, y había un poema que recitaban y me gustaba que decía, un nuevo día, ¿no? Un nuevo comienzo. ¿Nunca lo escuchaste? Sí. Y entonces, es música pop en inglés. Entonces, y era interesante porque siempre es diario, es un nuevo comienzo. Los días no son iguales, nunca, son diferentes. Ayer no tenía canas, hoy sí.
Ayer no tenía arrugas, hoy sí, sí me explico. Y así sucesivamente. Ayer pensaba de esta manera, hoy no, y así sucesivamente. Tal vez hay veces recaigo, pero no recaigo igual porque tengo conciencia y me acuerdo que me pasó ayer. Y entonces somos diferentes. Diario es algo nuevo. Lo mismo pasa con la Resh. Te invita a ese empuje para que te conectes con tu centro. Y el centro del árbol sefirótico es diferente. Y centrifica todas. Toma de todas. Es como si te iluminaras y te conectaras con Keter, con Jokma, con Geset, con Netzat, con Yesod, con Jod, con Geburah, con Vina, ¿sí? Con todas esas luces. Aunque no las conozcas, pero es como cuando entras a una habitación de un oscuro y te hacen una sorpresa y te ponen luces y te prenden el pastel y cosas de ese tipo. Te cantan las mañanitas o alguna melodía linda. Más o menos va por ahí. Comienzas, ¿sí? Y pobre, ¿por qué? Porque tiene que ver con, lo pobre no es de que no traiga yo como dinero, sino que en esa limitación ya te vas limitando más, ya no vas como cargando cosas, ¿sí? Siendo más ligeros de equipaje. Uh-huh. Samej es la siguiente sendero y esta une a Yesod, perdón, Tiferet con Jot y significa apoyo, sostén y también puntual. Entonces, yo necesito sostenerme de algo, así, en la vida, ¿sí? Dice, el trabajo es el caminante en el sendero debe mantenerse con fuerza y vigor. Debe estar continuamente examinándose para no caer en el engaño e ilusión de creer que ya ha conseguido pues todo y que no, pues ya no tiene más esfuerzo. Y tener también la confianza divina ante cualquier caída, experimentar el apoyo y sostén de Dios. Mi sostén es para que yo siempre esté centrada, en equilibrio. Y la centrada, lo centrado me lo da Tiferet, perdón, sí, Tiferet. Y a través de Jot es que mi otro sostén, digamos, mi otro apoyo es con la Sefirot de Jot, que tiene que ver con mi parte honesta, ¿sí? Desde lo que yo digo, fíjate, que sea muy honesto, muy auténtico, ¿sí? No, yo no puedo andar ahí, es que hay veces andamos, ¿a poco no? Puras mentiras y todo eso. ¿Qué te va a sostener? Las mentiras no te sostienen. Las puedes decir, pero como no hay una verdad, pues tarde que temprano se sabe la verdad y luego pues la padecemos hasta peor, porque las mentiras tarde que temprano caen. Una sobrina no quería, hizo un juramento, una promesa, le lloró por años a un hermano, murió mi hermano y mi hermano se fue con su corazón pensando que la sobrina pues iba a seguir, que sí iba a apoyar a un hermano que tengo, otro hermano mayor, discapacitado. Total que un día me habla así bien valiente, ¿cómo ves? Y me dice, vengan a ver a su hermano, porque está así muy grosera, estar viendo a este hermano y a mi tío, vengan, casi casi vengan por él y lléveselo, me dijo. Y le dije, pues, ¿qué crees? Tú le prometiste al difunto de mi hermano que ibas a ver a mi hermano mayor, pues ahora lo haces. Y si no te sales de ese lugar, elige. Pues claro, no le conviene salirse de esa casa donde vive, ¿no? Pues quién, imagínate, tienes una casa. Y entonces, en la vida es así, no te puedes sostener de mentiras. Si vas a decir tu verdad, que sea tu verdad, pero que sea honesta. Lo que tú vas a expresar, porque Jo tiene que ver con todo lo que expresas, es un comunicador y te sostienes del centro de la luz. Si no, la luz no te sostiene, te va a tirar. Y eso hace Samej. Samej, ese es
es un apoyo, un sostén, pero bueno, hay que ser desde esa mirada, desde esa luz donde está colocado con esta Sefirot. Yod es la siguiente sendero, es la letra más pequeña del alefato, es la más chiquita, y significa mano, dedo, índice, brazo, y también el padre, ¿sí? Por ahí hay una pintura de Miguel Ángel, en donde está dos deditos juntos y tiene que ver con la yod. Eso es muy interesante y la relacionan mucho con esto. Está bien porque es el dedo de Dios con el mundo material, ¿no? Entonces, tómate de ese brazo, tómate del Padre, ¿sí? Así, conéctate. Y en este caso está con Netzach y Tiferet, ¿sí? Y entonces el trabajo de este sendero es proyección de la luz, intervención activa de lo divino, poner una semilla y energizarla. Es decir, yo me conecto así y es para que vayas poniendo semillas. ¿Cómo vas a ponerla? A través de la Sefirot de Netzach. Netzach es la victoria, la gloria, y su atributo del alma es la confianza, fe. Se necesita mucha fe para que puedas poner una semilla y germine y se, te unas hacia tu centro, que tiene que ver con Tiferet. Qué bonito, ¿no? ¿Cómo ves? Muy, muy interesante. Entonces, nosotros, eso es lo que tenemos que hacer. Si yo necesito sentirme centrada, necesito tener así esa pequeña, mi bracito, extender mi mano y toda mi mente con esa fe para tener esa conexión con mi centro. ¿Sí? Pero me va a unir esa pequeña semillita. Y esa semillita yo la voy a plantar. Las semillas germinan y nosotros recogemos, lo más importante son no son los pasos, es la huella que dejas. Y en este caso, no son todas las semillas que dejes, es lo que germina, ¿sí? Es lo que florece. Y eso es lo más padre. Entonces, de todas esas semillitas que dejamos por ahí, ¿quién germinó? Mañana, el viernes, perdón, en el retiro cabalístico, tendré ahí mis semillitas que dejé y siempre tuve confianza en una persona y mira, sigue esa persona, porque siguió esto, sigue trabajando y eso es lo padre pues de cuando lo conoces un poco. Y además te atreves y pues te comprometes, ¿no? Porque es un compromiso con nosotros mismos, ¿va? Muy bien. ¿Vamos bien? Pregunta, comentario, ahí la llevamos, no voy muy rápido. Sí, pero bueno, es así como muy chiquito, pero que sea fructífero, ¿no? El siguiente sendero está entre Jot y Geburah. Jot, esta letra se llama P o Pei, significa boca y también palabra, función divina. Fíjense, esta está interesante, bueno, como todas. Vamos al trabajo, el sendero de la realización y comunicación, como lo indica Pedut, que es la redención, liberación, es la habilidad para realizar el potencial propio, es vaciarse para recibir. Nosotros con Jot tenemos toda la comunicación, toda ¿cómo se llama? Todo lo que nosotros logramos. Y todo ese potencial, todo ese atributo del alma desde nuestra
pues sí, nuestra honestidad y autenticidad como seres humanos para comunicar lo que nosotros queramos. Pero hay un detalle con la P. A través de la boca nosotros vamos a expresar, pero nosotros nos vamos a conectar con una sefirot interesante que es Geburah, la cual tiene que ver con el poder divino, con las leyes divinas. Entonces, cuando nosotros queramos expresarnos, hay que recordar que existen leyes espirituales, pero no infringirlas, porque inclusive si yo me comprometo a algo, debo de recordar que por mi verbo, pues con cuidado decir las cosas, porque existen leyes y esas leyes se presentan, se hacen presentes. Entonces, Geburah está ahí porque justamente tiene que ver con el poder de Dios, que está expresado en la Torah a través de los 613 misbot o mandamientos, ¿sí? Entonces, cuidado con lo que decimos. Hay que estar muy cuidadosos para no infringir leyes espirituales, inclusive las leyes materiales. Tengo un caso con una hijada sobrina, nieta, que dice las cosas, pero no las piensa. Sí, está bien, madrina, nos vamos a quedar en el hotel, está bien, no importa, y sí nos quedamos esos 2 días. Pero nada más, como no le cumplimos todos sus antojos, al rato, en la noche, dice, mañana me voy a mi casa porque extraño mucho a mi abuela y mi casa. O sea, y ya estaba todo el gasto, ¿me explico? Entonces, la boca, nuestras palabras, porque tenemos que utilizar el recto pensar, el recto sentir y el recto actuar. Como combinar, tratar de ir, no olvidar una cosa con la otra. Entonces, hay veces pensamos mucho, pero no sentimos y no lo hacemos. O hacemos mucho, pero no sentimos lo que hacemos, ni mucho menos lo pensamos, ¿sí? O sentimos mucho, estamos sintiendo que me duele, que no sé qué, pero ni pensamos y tampoco actuamos para poder resolver eso que sentimos tanto, ¿me explico? Por ahí va, más o menos. Entonces, como que la P te invita mucho a eso, la palabra que decimos y no olvidar que no solo existen leyes materiales, también existen leyes divinas, ¿sí? Hay un mandamiento poderosísimo. Amaos perdón, honra a tu padre y a tu madre. Se dice así fácil hasta como taravilla, decía mi mamá, se repite muy rápido. Pero ¿qué es honrar al papá y a la mamá? O sea, eso no es un tema fácil. Por más de que tu papá te diga y te dijo toda la vida que estuvo mal, que no fue lo correcto, que te comportabas de tal forma y que no sé qué, pero para nosotros en ese momento de jóvenes, de chavos, pues ay, no, no lo querías ni ver. Pasó el tiempo y ahora ya a cierta edad y más, cuando ya es uno más adulto mayor, dices, cuánta razón tenía mi papá, ¿verdad? Pero pasó el tiempo. Entonces, más o menos va por ahí nuestra palabra. El verbo, hay que pensarle mucho con el verbo, porque precisamente esta, que es la P, une al comunicador que es J, con Geburah, que es el poder, la justicia, pero la justicia divina. Siempre hay un juez, y no solo divino, también material. Digo, si nos metemos en vericuetos, me paso un alto y empiezo a decirle al de tránsito que no, que se fije, qué sé yo, me pongo a discutir, me va a sacar mi fotomulta, no sé, me levantan mi infracción o me llevan al corralón y es mi palabra contra la del policía, ¿no? Inclusive hay hasta cámaras ahora. Va, por ahí va más o menos. Muy bien. Seguimos. El siguiente sendero es Kaf. Kaf une a Netzat con nuestro Geset. El Geset es una sefirot muy interesante, como decíamos,
y Netzach ni se diga. Aquí hablábamos de que Netzach hay que estar siempre bien atentos a los deseos, a los impulsos de Gesed, porque ella siempre hace el principio, el inicio de las cosas. Entonces, el significado de Kaf es mano cerrada, la palma de la mano. Es como una cucharita. Entonces, su trabajo, el sendero, es de poder transformar energía y materia, y el instrumento que transforma en una profunda espiritualidad, ¿sí? Entonces, es vaciarse de todo lo para poder ser llenados de todo, ser receptivos, moldear. Es el sendero que representa el eterno potencial dentro de la realidad. Entonces, nosotros es como extender esa mano para que la mano cerrada, para que, o la palma de la mano, para que ese sendero pueda ser el proceso de la recepción de qué, de todo lo que inicie y crea Gesed, y de a través de mi fe y de mi confianza a través de Netzach, ¿sí? Bueno, muy bien, ahí la llevamos, ahí vamos. Muy bien, el siguiente sendero es Het. Het une a Gesed con Tiferet. Tiferet, que insisto, es el sendero de la unidad, de la unificación. Entonces, Het significa recinto. También es una valla, es una cerca, es una barrera. Y dice vida y vida realizada. Nosotros a veces necesitamos hasta una barrera, una valla, para poder cruzar ciertos lugares de luz o ciertos lugares que no son tan favorables para nuestra vida. En este caso tiene que ver con Gesed y Tiferet. El trabajo es vivir en la misericordia de Dios, brindándonos en purificar todos nuestros fallos. Entonces, por eso es esa valla, porque nosotros sí podemos tomar en todo momento esa luz, pero también tiene una barrera hasta en ciertos límites. ¿Para qué? Porque hay veces de qué nos serviría como acercarnos a esa luz si nosotros mismos no tenemos esa capacidad o no podemos tomar esa luz. ¿Y de qué nos va a servir si no tenemos ese sentido y ese propósito para lo cual queremos tomar esa luz? Sí, entonces es mejor siempre como ser moderados. Dice, vivir en la misericordia de Dios, es decir, recibir lo que nos toca también, porque no siempre, aunque estamos muy cerca de las cosas, realizando y todo, hay veces no nos llega todas esas grandes bondades. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nosotros no estamos preparados. Y si no estamos preparados para recibir esas grandezas, ¿de qué me serviría o para qué yo necesitaría tomar esa luz? ¿Para qué me conecto con eso si aún no estoy preparado? Entonces, cuando en ese GESED, cuando empiece ese proceso creativo, yo requiero tener esa moderación, esas barreras, esas vallas, para que sea de manera proporcional a mi proceso que voy avanzando, ¿sí? Y tomarlo y que pueda yo seguirlo tomando y que no me hinche o no me harte o eh, no me engolosine y después ya no le tome sentido a este gran trabajo que es el encuentro con lo sagrado
y en la conexión con la luz, pero con la luz propia, con mi propia luz, que es la luz de todo lo creado. Muy bien, seguimos con otra letra madre y esa se llama Aleph. Para la existencia de la vida, el sostén de la vida tiene que ver con el aire y con el fuego y con el agua, con esos tres elementos. Aleph es una letra madre y a ella le corresponde el elemento aire, ¿sí? Por eso está unida y se sostiene con la Sefirot de Gesed y Geburah, que vienen siendo los dos pilares, tanto el pilar de la misericordia como el pilar del rigor. Esto sostiene esos pilares, las tres eh, elementos que sostienen todo, ahora sí que sostienen la vida, sostienen la existencia. Entonces, el significado del Aleph es infinito. También la energía, buey, toro, jefe de manada, hasta maestro también. Esta letra dentro del alefato es la primera letra. Es la letra de la unidad. Hay mucho que decir de ella, pero bueno, para este caso vamos a dejarnos y vamos a dejarlo aquí como el infinito. Y su trabajo es el sendero que nos une los pilares del rigor y la misericordia. Como ya decía, Gesed, que está en la misericordia, y Geburah en el rigor, en esa columna, si nos acordamos un poquito. Y si no, pues no se angustien. Entonces, también en el punto unificador de las aguas de arriba y de las aguas de abajo. Y las aguas de arriba se refieren a Shin, porque Shin se refiere a las aguas, es decir, esa corriente, ¿no? Y las aguas de abajo, y la corriente de arriba, que es con qué, con el gran rostro de Dios, y con las aguas de abajo, que tienen que ver con el Seir Ampin, que es el pequeño rostro de Dios, ¿sí? Esto sería como esa división, a partir de ahí es como una división de esas dos aguas. Y reflexionando el sentido de la humildad, ¿sí? Un nuevo comienzo, el sendero de unificación, la unión del yo con el tú. Es decir, la Aleph a través del aire une esa luz del gran rostro de Dios con la luz inferior, con el pequeño rostro de Dios. Y es otro comienzo, es un comienzo también. Cuando tiene que ser con las letras madres, es como otro comienzo, pero aquí es un comienzo con el aire, ¿me explico? En el otro era con el agua, ¿se acuerdan? En la Mem, que une a Jot con Netzach, pero aquí en la Aleph, que une a Gesed con Geburah, es otro comienzo, pero con el aire. Y esto sostiene el mundo, sostiene toda la existencia. Imagínense si no hubiera aire, imagínense si no hubiera agua, ¿sí? Es la existencia de la vida. Muy bien. Nos seguimos con el siguiente sendero, que es Bet. Bet significa morada, la casa, habitación, también tienda, palacio, un templo. Y su trabajo es la capacidad de conectar. Es la dualidad del espacio que separa. Es decir, a través de esta morada, de esta habitación, donde vamos a poder contener, recibir de Jokma, que es sabiduría, esa gran luz para que a través de este sendero, de este contenedor, pase a Gesed, que es la misericordia o la bondad, y con la cual yo voy a iniciar un proceso de la creación. Es la que va a contener, la que me va a llevar, el conductor
de la luz hacia ese Gesed para que empiece la creación, el principio creativo, el primer día de la creación. Qué bonito, ¿no? Y con la misericordia, es a través de la misericordia. Es decir, que yo puedo en mi vida día a día, de esa luz que yo tomo a través de la Bet, voy a iniciar algo, algo en mi vida, algo diario, creo algo. Sí, y sería interesante decirnos diario, ¿yo qué voy a hacer? ¿Con qué voy a crear? ¿Me explico? ¿Qué semillita voy a poner ahora? Diario, imagínense. ¿Cuántas semillitas habría? ¿Cuántos frutos tendríamos que tener? ¿Cuántos logros? Por eso es bonito cuando te dicen, ¿y cuáles son tus logros? ¿Sí? Lo logrado es lo que germinó, es lo que produce, ¿sí? Es lo que se expresa, ¿sí? Son esas huellas que yo dejo, no son los pasos, son esas huellas que se quedan ahí. Entonces, a través de esa luz que yo recibo de Jokma, pasa en mi contenedor para que yo pueda, yo lo tomo de ahí. Ese es, fíjense que en otro contexto es un tema como que yo hago en un retiro para diciembre. A ver si ahí en ese sí van, Francisco. Es 12, 13, 14, 15, 12, 13 y 14 de diciembre, allá también en Tepos, y se llama Cerrando Ciclos de Fin de Año y el ritual de la prosperidad y abundancia, que tiene que ver con esto. Gesed y Netza perdón, Jokma y Gesed, de Jokma tomamos la sabiduría, la, la, este, la Shefa, que es la abundancia, para llevarla a Gesed, para que nosotros podamos crear en el año lo que queramos. Entonces va por ahí, porque a través de Jokma se, se nos da esa abundancia. También tiene que ver con la abundancia. Entonces Jokma es la gran abundancia para que pase en este caso a Gesed, para que nosotros podamos desarrollar lo que nos corresponde, lo que nos toca hacer, siempre y cuando conectados con la luz, y también lo que nosotros tenemos como pensamientos materiales, pero siempre tratando de conectarnos, ¿qué es lo más adecuado? No sé si les ha pasado cuando decimos, ¿qué será lo más adecuado? ¿Qué será lo más correcto que hacer? ¿No? Bueno, va por ahí. Bien, ¿vamos bien o me regreso, Francisco? ¿Bien? Bien, bien, bien. ¿Sí? ¿No tienes ahorita paciente? Ah, qué bueno. Hoy no te llegaron. Ah, hoy no se enfermaron los niños. Ah, qué bueno que no haya niños enfermos. Tenemos a la TED, que es la siguiente sendero, y significa serpiente. Es también pan, renovación, gestión, el ombligo, el centro. El trabajo que tiene significa cambio de pie. Nos sugiere nuestra propia renovación, la unión de la compasión con el altruismo, dice, para producir el escucha divino. Bueno, un cambio, ¿sí? Es renovación. Esta dice, renuévate. ¿Y en dónde está esta Sefirot? Une a Jokma con Tiferet, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice, vas a tomar de la gran luz para unificarte. Nada más y nada menos. Tomas de la sabiduría de Jokma, tomas la luz, ¿sí? Y les decía yo, esto es para tu prosperidad, pero hacia el centro, con tu centro. Centrifícate. Cuando decimos Tiferet, debe de haber equilibrio, ¿eh? Tenemos que tener ese equilibrio. Pero el sendero te ayuda y te dice, pero esto es para que te renueves, ¿verdad? Esto es para que tengas una conexión, para que puedas, sí, renovarte, para que produzcas ese escucha con Dios, para que todo lo que venga a tu mente lo
se ha conectado con esa luz divina. Insisto, ¿cuántas veces nos pasa que decimos, ay, es que no sé cómo hacerle, cómo podría ser lo más correcto, cómo le hago para que esto me resulte mejor, qué sé yo, voy a hacer este plan, este proyecto, quiero iniciar algo? Va por ahí, conéctate con TET, sí, con TET, ¿va? Muy bien, por ahí va. La siguiente es Gimel. Esta une a Gebura con Bina. Significa camello, la ola, la revelación, redención, liberación. El camello es el signo de resistencia y de la riqueza interior. Es el movimiento, es el hijo nacido de una Aleph y de una Bet, ¿sí? Entonces, este pequeño hijo, movimiento, inclusive tiene una patita, si se da cuenta, como una patita tiene la letra, aquí está, es ese paso que tú vas a dar de Gebura, de que tú tienes esa conciencia de que conoces y sabes que hay un poder divino, porque ya te vas a conectar con algo superior y nada más y nada menos con el entendimiento divino, bajo las leyes divinas, reconociendo eso y conectándote con la luz, que es el gran rostro de Dios, que está compuesto por Keter, Jokma, Binah, incluyendo Adad, que es el rostro junto con la garganta. Eso más o menos lo vimos hace días. Entonces, yo voy a dar el paso para hacer ese movimiento, ¿sí? Y esto, dice, te da una riqueza interior, pero muy sublime, mucho, muy sublime. Cuando hay más de conocimiento, cuando hay más entendimiento, cuando tenemos más conciencia, cuando ya hay un mayor despertar y sabes que existen leyes sagradas, pero que también tú las respetas, las puedes cumplir y que te puedes conectar. Son anhelos muy superiores. Entonces, en otro contexto, que es el que yo, pues sí, respetar. Y respeto, acepto, obedezco a las leyes divinas, a las leyes materiales, para poder realizar mis cosas ah, con, conectadas con la luz. Y a ver qué sale, y lo que salga, y lo que venga. Éxitos, eh, nuevas oportunidades, siempre aprender, pero no sentirme como el que no pudo, el que tiene solo aspectos negativos, pocos aciertos, fracasos inclusive, ¿no? Que eso es todavía más fuerte. Va por ahí la Gimel, es la que te va a ayudar a que puedas tener esa liberación, esa revelación también y una redención y ya no tener solo esa conexión con la materia, sino que tú te puedas acercar cada día más en esa conciencia con las leyes en todos los aspectos, y cumplir y también ser obediente. Muy bien. Tenemos otro sendero que se llama Yin y significa ojo, también fuente y también manantial. Y su trabajo es purificar y corregir nuestra visión, la visión que tenemos errónea del mundo, la purificación y rectificación del alma. Nosotros en cada momento y en todo momento tenemos esa oportunidad de hacer una rectificación, siempre, siempre. Al final de cuentas, lo que estamos haciendo aquí es eso, rectificarnos. Y este es el sendero que tiene que ver con Binah y con Tiferet. Con Binah, que es el entendimiento, que es la intuición, que es el amor, y dice Binah, tiene una capacidad de estar analizando
la manera en que va a hacer y realizar las cosas de esa luz, ahora sí que de esa chispa que le cayó por ahí, idea, y poderla realizar, pero dice, con mi centro, desde mi centro, en equilibrio, y tiene que ver con Tiferet, ¿sí? Entonces, para no ver las cosas desde mi propia perspectiva equivocada y errónea, que yo ya lo vi y ya lo estoy haciendo de la mejor manera y correcta con mi propio entendimiento. Dice, no, pero tiene que ser muy, muy centralizado, en equilibrio. Y en equilibrio nos los da y nos ayuda a Tiferet en todo momento. Siempre tienes que estar en armonía con las demás sefirot, en unificación, como en esa sintonía, ¿sí? Tiferet es eso, unificador, equilibrio, se sintoniza con el entorno, con las cosas que queremos realizar. Entonces, como Binah es una emanación de, de la idea donde tú puedes tener la capacidad para poder analizar las cosas, eh, es fuerte porque pues dice, si vas a hacer algo, analízalo bien, pero en equilibrio, siempre en equilibrio, no te equivoques y no tengas una visión errónea de las cosas, de las cosas de tu existencia. ¿Me explico? Y es así como complicado, ¿no? Porque nunca es fácil, todo siempre tiene un grado un poquito de dificultad. Y cada vez que vamos subiendo más y más y más, porque pues nos estamos acercando cada vez más hacia la fuente, hacia la luz. Y miren, no necesitamos muchas cosas para estudiarle tanto y también practicarlo. Yo digo que día a día nosotros nos vamos viendo así como en situaciones complicadas o difíciles ante la vida. Por lo tanto, por eso es sano como conocer el diagrama de alguna manera. Entonces, la COF es la siguiente sendero y este sendero es también interesante porque dices, tiene una formita como de un ojito de aguja y su trabajo es el sendero de iluminación. Es un paso hacia la libertad. Se debe eliminar lo superfluo que mantiene al hombre en engañado. Y bueno, es un poquito como la yin. Nosotros cada día tenemos que ser más claros en la parte superflua. Vivimos mucho en eso, muy superfluo el mundo, muy materializado. Sí, bueno, queremos el mejor teléfono, la mejor televisión, el mejor radio, la mejor ropa, ¿sí o no? Todo eso, nos llenamos de muchas cosas muy materializadas. Y es un mundo muy, muy superficial, porque no nos conectamos muy poco con la cuestión material, espiritual, que es algo más sutil. Entonces, este sendero te ayuda a eso, a que vayas cada día iluminándote más, pero ¿dónde? Desde Binah, con esa conciencia de Binah, de poder dar un paso más analizado, más comprendido, entendimiento desde su intuición para la realización, para iniciar una nueva creación que es Gesed, ¿sí? Entonces, el, este sendero te dice, sí, inicia las cosas, pero no olvides la luz, ¿no? No olvides la fuente. Siempre ve iluminado así, para que no estés como con los ojos cerrados dando pasos, sino cuando menos un poco de conciencia en la luz divina, en la luz emanadora, para que creas cosas que tengan también, duren,
como yo digo, dejes huellas, no pasos. No nada más andes dando pasos, sino huellas, algo firme, que se asiente, así como cuando ponen en las salas las manos los artistas y ponen sus manos, no dejan ahí la huella. Uh-huh. Es algo más o menos por ahí la idea, que se quede, que perdure. Uh-huh. Y cuando pasen por ahí digan, ay, por aquí pasó Francisco, por aquí pasó esta alumna, Ariana, yo no sé, sí, Palomita, los que ven esta clase, pasaron por aquí, mira, dejaron esto. Hay otro sendero que se llama Saín, y este sendero significa rascador, arma de corte, hoz, también espada, una arma, semilla, el discernimiento. Vean la forma de la letra. El trabajo es recibir inspiración, tener intuición, separar, también dividir, profundización y meditación. Es decir, nosotros tenemos que tener esa arma, ese que corte, ¿no? Que corte con las cosas que no nos sirven y que no nos permiten conectarnos en todo momento con Jogma, que es la luz. En Jogma llega la luz, ¿sí? Pero hacia Gebura. Y con Gebura, ¿qué? Dice la luz, pero no se te olvide que existen leyes divinas, que existen leyes, ¿sí? Entonces, en todo momento hay que cortar con todas esas cosas que no nos ayudan a cumplir, a realizar nuestras cosas y que luego nos dicen, ay, no importa qué tanto es tantito, un soborno, pásate el alto, te pago, ¿sí o no? No lo cumplas, ¿qué más da? Ay, pues ya tu papá ya ni está, ¿qué más da? ¿Sí me explico? Y ni conocemos las leyes divinas, no sabemos ni honrar al papá ni a la mamá, y ni toda la creación, ¿qué importa? Tira el agua. Ahora fuimos a León y por ahí pasando en el trayectoria, vimos varios, como canales de agua, porque ha llovido tanto, y en una de ellas me impresionó mucho una pequeña presita de agua, pero había de basura de PET, de, no sé, telas, ropa, qué sé yo, pero era espantoso. Yo dije, es que no puede ser posible que seamos los peores enemigos de la tierra. ¿Cómo hacer todo eso, no? ¿Qué te importa? Tírala, bótalo, no quema, tala y todo eso. Para eso es Saín, esa es arma, ¿sí? Sí, esa arma. Dice, y acuérdate que también existen leyes, es fuerte. Sí, toma la luz, pero acuérdate, con leyes. Si no, nada más me la voy a hacer traer la luz para acá y para allá, y como si fuera la bandera de México, y luego se la envuelve, ¿no? Y como si fuera que no hay, no hay respeto, no hay un orden, no hay ese conocimiento del principio por lo cual fue esa bandera, o por lo cual existen esas leyes, o por lo cual se pusieron esos semáforos, ¿me explico? O esos letreros, atentos, cuiden a los niños, el pasto, los animales. Bueno, y ahora ya está, ¿cómo se llama? Ya están en la Constitución el proteger a los animalitos. Porque imagínense a lo que hemos llegado, ¿no? Como leyes. Eso es Saín. Saín es esa arma, sí, poderosa. Sí, no cumples, pero aquí está esto, porque estás tomando de la luz. Y recuerda que hay leyes. Va por ahí, más o menos. ¿Vale? Muy bien. Shin es la tercera de las letras madres y tiene que ver con el fuego. Es otra de los elementos que sostienen la existencia, el fuego. Lo une Jokma con Binah y significa diente, movimiento, potencial total.
¿sí? Y su trabajo es poder de lograr la comprensión con el poder de percepción que permite recibir los mundos superiores. ¿Sí? Es un poder para lograr esa percepción, para que nosotros podamos recibir lo que viene de la luz. Fíjense, la sostiene la luz, el fuego. Por eso el fuego es purificador, ¿sí? Es un elemento purificador, no es un elemento que te va a matar, no, es purificador. Todo se enciende bajo las velas, ¿no? Veladoras, la menorá es un candelabro que se utiliza justamente para eso, para iluminarnos. Entonces, la Shin es esa cualidad y ese sendero que une brevemente las otras dos columnas, misericordia con el rigor, pero en este caso a través de Jogma, que es la sabiduría y el entendimiento. Y sí, tomarás de la sabiduría y el entendimiento, porque con eso, con la sabiduría y el entendimiento, se hace el principio de toda la creación, ¿sí? El entendimiento y la sabiduría. Y esto tiene que ver con el corazón. En la antigüedad, el corazón no era la cuestión que tenía que ver con las cuestiones sentimentales, el amor y todo eso. No, tenía que ver con el entendimiento y la sabiduría. ¿Sí? Ese es el principio con el cual se hizo la creación, a base de, de nuestra sabiduría y el entendimiento, con esas dos. Y entonces, esto va a permitir que nosotros podamos recibir esos mundos superiores, pero purificándonos, fíjense, a través de la purificación. Entonces, por eso, hasta en los contextos religiosos se han visto, ¿no? Hay que purificarse, ¿a poco no? Y purifican todo y utilizan el fuego. Y en Cábala igual, tiene que ver con la Shin, con el fuego. Muy bien, seguimos con el siguiente sendero que se llama Bab y une a Keter con Binah. Es clavo, gancho, hombre, la columna, vínculo, conexión, unificación. Pero este es un ganchito, pequeño ganchito, que va a unir a Keter con Binah. Y su trabajo es la unificación de los contrarios. El hombre debe recuperar su lucidez y conseguir volver a ser el dueño de su templo casa. Es decir, nosotros tenemos que conseguir el regresar a la luz. Esa es nuestra casa, el regreso a la casa. Un pequeño ganchito, solo a través del entendimiento, solo a través de nuestra intuición para conectarnos con la luz. Pero es un pequeño ganchito y poder regresar a la fuente. Qué padre, ¿verdad? Sencillo. ¿Cómo me conecto? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, pues solo tratar de siempre hacer como esa reflexión, siempre estar atentos al, a estar analizando las cosas, cómo poderme conectar de manera sencilla, sin tanto pensamiento, sino que algo que me conecte, con lo cual yo me pueda conectar y pensarlo de una manera eh, bien. Y dicen, para engancharme, y yo engancharme con eso, con la luz, pero con esa energía divina que es muy analítico, analizándolo, o sea, utilizando mi entendimiento, mi intuición, el amor también, ¿sí? Tiene que ver con Vina, bien. Y Keter, pues es la luz, es la conexión, la luz emanadora. Muy bien. Y luego tenemos a Hei, que significa ventana, es una ventanita, vida universal, la respiración, la oración, el soplo, el alma, el aspecto femenino del espíritu. Keter con Jogma. Su trabajo es la letra mística que representa el aliento, recobrar el alma. Es una manera, es como un respiro, inhalar luz, inhalar el todo que viene de Keter
y pasar por esa ventanita para que se quede en Jokma, que es la sabiduría. Ahí se queda la luz. Inhalarla y depositarla. Y solo Jokma, que es la sabiduría, que es el que tiene la capacidad de observar, va a empezar a discernir, a observar lo que está recibiendo para poder después hacer la transición de esa luz hacia todas las demás sefirot. Y cada una va tomando en sus diferentes pantallas, con sus diferentes trabajos, el proceso para que se concretice toda la creación divina hacia Malkut, para que nos llegue al mundo, para que me llegue a mi propia existencia y yo pueda compartir y seguir la vida. Y es como vivo, así seguimos viviendo. Aunque no tengamos tanto conocimiento, pero tomamos, pero a veces ni sabemos qué tomamos, o ni sabemos qué nos llega, ¿verdad? ¿Qué es lo malo? ¿A poco no? No sabemos, y de repente pues dices, ay, pues sí, la otra vez hasta te veías divina, divino, ¿y por qué, qué no sentiste nada? Pues es que ni me di cuenta. Pues bueno, ahora para la próxima, ¿no? Así decimos. Por último, tenemos la última, el sendero, se llama Dalet. Dalet está entre Keter, pasa por Dat y llega a Tiferet. Y esta es una puerta, el verbo. También tiene que ver con pobreza. El trabajo es la puerta iniciática, marca de superación entre lo de adentro con lo de afuera. Y también es Dal, que significa pobreza. Lo que nos va a permitir cambiar de mundo, de espacio. Es decir, cuando esa puerta iniciática se abre, porque tú estás en tu propio centro, conectado con esa puerta, a través de esa puerta que es Dalet, hacia la luz, donde concreticé las cosas, donde dije, estoy aquí y estoy consciente que esto que estoy recibiendo, pues sí como que me sirve, como que sí, sí va para lo que yo quiero. Y esto es como lo que podríamos decir que con esto es el recorrido de los senderos con el árbol sefirótico. Algo sencillo, quizás un poquito como hay veces, como mucha información, ¿no? Pero como que trato de que un poquitito así más abajo de lo que nosotros hacemos. Los senderos solo van a ser los caminos que nos van a decir, si estás con Keter y Tiferet, esa es la puerta, esa es la puerta, dice la puerta iniciática. Iniciática, ¿por qué? Porque te conectas con la luz. Es cuando en realidad ya te conectaste, concretizaste todas las demás senderos, hiciste un gran trabajo y con eso puedes conectarte hacia allá. Y dices tú, bueno, pues ya di un pasito, ¿no? Luego de repente damos uno para atrás, pero no importa, lo importante es que ya dimos ese pasito. Y así vimos que la Shin con Jokma y Binah, y que tiene que ver con el elemento fuego, y que tiene que ver con ese nuevo nacimiento, pero para transformarnos. Ya es como esa transformación, como nuestro último peldaño de transformación. Con la TAP, cuando empezamos un trabajo, ¿no? Ese paso que vamos a dar de que te invita a que ya ya mueras con esas cosas, que ya vayas cerrando, vayas dejando, vayas trabajando, vayas soltándote de esas ataduras para que puedas ir hacia la verdad, ¿no? Y así es más o menos el recorrido. ¿Qué te parece, Francisco? Comentarios. Y perdón que me fui rápido, pero pues bueno, creo que sí aguantas. La verdad es que sí me parece un montón de información
Y bueno, lo que me dice al final de cuentas es como bueno, es la descripción del árbol de la vida, es la descripción de un mapa en el que pues andamos, caminamos, nos desarrollamos como seres humanos a lo largo de toda nuestra vida, pero de alguna forma, hasta este momento, en que apenas se vislumbra por ahí alguna luz, ha sido como un recorrido a ciegas, pues, ¿verdad? Porque es un montón digamos, de puntos en los que podemos anclar todo el desarrollo de nuestra vida como seres humanos, que al final de cuentas nos permitiría esa conexión con la luz, ¿no? Sí, Con la divinidad. así es. Sí, porque Por ejemplo, justamente perdón, ahorita me llamaba la atención en este último, en el de la puerta iniciática, Keter con diferentes. sí, uh-huh. Dale, ¿por qué pobreza si Keter es así como que... No, es que Dal tiene que ver con la palabra Dal, Dalet también con Dal, Ajá. tienen las mismas letras en hebreo. En hebreo se utiliza mucho la gematría, entonces Dal es pobre o pobreza. Uh-huh. Por eso dice, tiene que ver con pobreza también, porque es Dal significa pobreza. Ajá. Ajá. Y va en esa gematría, en ese eh, similitud de palabra. Uh-huh. Más o menos por ahí. Ajá. Y sí, o sea, el yo creo que cada día nosotros hacemos todo este recorrido, pero ni nos damos cuenta. Y como tú dices, vivimos como a ciegas, ¿no? Es como el loco en la carta del tarot, que tiene, también los senderos tienen que ver con los 22 arcanos mayores, y es bien interesante esa parte, cuando te toque por ahí un curso de el árbol y los 22 arcanos mayores, híjole, es interesante porque dices tú, wow, cómo el loco entra también ahí, te da como otra idea de cómo vivimos en nuestro día a día, como locos, como estuviéramos locos, así caminamos como locos. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta y porque tampoco conocemos, no sabemos. Y hay tantas cosas que conocer y saber, ¿no? Sí. Porque ya fueron creadas, ya fueron hechas, esto ya está hecho, ya no hay algo nuevo que nosotros tengamos que inventarnos. Más bien es de conocimiento y de acción, ¿no? Para poder, pues, tener una vida de otra manera. Entonces, si yo me doy cuenta ahorita de esto, entonces lo único que reconozco, como yo te digo, para empezar un camino de estos, pues tengo que trabajarle mucho a la humildad, pero muchísimo, que es el primer aspecto para poder iniciar algo, ¿sí? Y de ahí, pues vienen la demás, la verdad, tener ese fundamento, esas bases que es Yesod. Luego en Jod, pues te invita a que seas bien honesto. Con Etzat, que tengas fe, que tengas confianza. Con Tiferet, que unifiques, que aprendas a unificar, a tomar de todos. Todos tenemos algo de verdad, todos tenemos algo de cierto. Ahora hay que unificar las ideas para podernos unir, ¿no? Y hacer algo juntos. Y así Geburá, que es el poder divino, el poder de las leyes, ¿sí? De la justicia. Debes de ser así en equilibrio. Y Gesed con esa misericordia, también sí con esa expansión, con toda esa bondad, pero aprender a hacer que tener límites. Y Vina, pues bajo mi entendimiento, con esa capacidad de análisis y Jotma, el observador, ¿no? El saber que te cachas la luz y ahora con esto, observar todo lo que recibo y pesar y decir, lo recibí, lo tengo, y ahora vamos a darle el proceso para que se dé algo,
¿sí? Hasta concretizarlo en Malhut. Y de Keter, pues que existe algo, hay algo que te emana, hay alguien que lo crean, o sea, esto no, pues yo no lo hice, me explico, hay alguien superior a mí. Y ya vienen los senderos que te van a dar como, ahora sí que cerrar poner el camino, ¿no? Y darte como el rumbo y que te des cuenta dónde estás parado, ¿no? Y por dónde vas transitando para que no olvides qué hacer cuando llegues a esa conexión con la otra Sefirot. Y pues sí, es un mapa, al final de cuentas es un diagrama, es un mapa. Para mí me encanta decir siempre que es un mapa, ¿no? Es un mapa de vida para vivir de una manera diferente. Así es. Pues esa es la propuesta, la invitación y pues a ver si te quedan ganas para seguir. Y bueno, lo que sigue, ¿no? Lo que sigue en mi propuesta son letras hebreas. Ajá. Las letras hebreas. Aprenderlas a hacer, ahí va a ser tarea de hacerlas y luego, pues sí, un poquito de cómo fueron creándose según el Zohar o Zohar y y vamos el poder hasta aprender a ya unir palabras de una manera sencilla. No vas a aprender hebreo, pero pues sí, cuando menos tener un poquito más de idea de las cosas. Ándale, sí, sí, y ya dices tú, mira, mínimo pues ya sé poner mi nombre, ¿no? Ya sé cómo se pone. Va por ahí, así es. La próxima clase la tenemos el próximo miércoles, ¿no? Sí. Creo que nos falta esa y otra, ¿no? Sí. Dos más. Para seguir. Y bueno, vamos a seguir con esta parte de seguir observando las Sefirot con los senderos. Y bueno, continuar con el trabajo del árbol, que para mí como que siempre serán como la parte básica, ¿eh? O sea, como que si entiendes esto un poquito, después ya vienen otras cosas y quizás lo que tú ya habías leído por ahí, a lo mejor ya te dio un poquito más de idea de las cosas, ¿no? Un poquito, Sí. respuestas, ¿no? A detalles que dices, no le entendía. Ahora ya entiendo un poco. Y te invito a que leas un poco el libro del árbol que les mandé para complementar un poco más. Siempre es mejor leer más, ¿sí? Por ahí les voy a mandar después otro de Halevi. Está bien, pero hay veces es como más, con más información y cuando no se tienen otros conocimientos, pues sí, como que quedan pues varios huecos. Digo, no toda la vida vas a tenerlo todo, pero cuando menos un poquito lo más esencial. Muy bien. Bueno, pues vamos a cerrar los ojos para terminar la clase. Vamos a cerrar nuestros ojos y esta vez nos vamos a poner, como siempre, nuestra postura justa para podernos conectar con la luz y estar en ese contacto divino. Lo único que vamos a hacer es observar nuestra respiración, inhalando, exhalando. Hay una oración muy poderosa que es la Ana Bejoac. Sin saber qué significa, qué dice. Si se escucha, nada más mueve tu cabeza ok. Sin establecer ningún juicio a las palabras. Esta es una oración y conectémonos con lo que dice esa oración y llevemos esta oración para toda la hermana humanidad que está sufriendo, que tiene dolor, que tiene abandono y que
Han abusado de ellos los poderosos e invadido sus espacios, su libertad, su propia alma, para que sanen, para que se retiren esas fuerzas invasoras de sus vidas.
Abrimos nuestros ojos para tomar conciencia de este día y agradecemos por este trabajo de hoy. Espero que haya sido de iluminación y de conciencia y conocimiento para nuestro caminar. Y bueno, una invitación también para que sigas el camino espiritual y no importa el camino que sea, lo importante es seguir, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo que te llevas hoy, Francisco? De Lana Bejoa me llevo como el sentimiento de unidad. Hubo un momento en como que había algo aquí así, Ajá, una especie de conexión y me sentí muy como liberado. sí, sí, qué bueno, porque yo creo que todo este conocimiento que tenemos, compartirlo con la hermana humanidad que está dolida, abandonada, invadida, de su libertad, de sus bienes, de sus territorios, que se retiren esas fuerzas para que ellos puedan recuperar su libertad y su confianza y su armonía en sus hogares. Bueno, muchas gracias, que tengas bonita noche, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Gracias Carmen. a Hasta luego. todos. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias.